Gané millones en la lotería y decidí no contárselo a nadie. Pedí ayuda a mi familia a modo de prueba. Solo uno me ofreció una mano. Tengo 35 años. Vivo en Ohio y, hasta hace unos meses, era solo un hombre más que intentaba sobrevivir con un salario mediocre y soportaba humillaciones en el trabajo. Mi familia nunca me consideró valioso. Tengo 2 hermanos y una hermana. Mis padres siempre trataron a mi hermano mayor, Ryan, como el orgullo de la familia. Fundó una empresa de marketing con su apoyo financiero y vive su vida presumiendo de su éxito. Mi hermana menor, Emily, tiene 2 hijos, trabaja de cajera en un supermercado y apenas puede pagar el alquiler. Y mi otro hermano, Aaron, cambia de trabajo constantemente y aún vive con mis padres, a pesar de tener 30 años. Siempre fui la hija del medio olvidada. Mis padres nunca me ofrecieron apoyo ni ayuda con nada. Cuando me despidieron a los 26, ni siquiera me ofrecieron un sofá para dormir. Cuando necesité dinero para arreglar mi coche y poder seguir trabajando, Ryan me dijo, con sus mismas palabras, que a veces es mejor aceptar que hay gente que nace para quedarse donde está. A principios de este año, gané la lotería. No fue una cantidad desorbitada como 300 millones, pero fue suficiente para cambiar por completo la vida de una persona común. Poco más de 18 millones de dólares después de impuestos. Estuve en shock durante semanas. Contraté a un abogado, elaboré una estrategia de inversión con un asesor y lo mantuve todo en absoluto secreto. Seguí viviendo en el mismo lugar, yendo a trabajar, fingiendo normalidad. Pero algo empezó a carcomerme por dentro, como mi familia me había tratado todos estos años, siempre ignorada, siempre vista como una molestia. Así que, antes de tomar decisiones importantes, decidí hacerme una prueba. Dejé mi trabajo. Me inventé que la empresa donde trabajaba se había declarado en quiebra y que estaba pasando por dificultades económicas. Dije que tenía facturas atrasadas, que mi coche se había averiado y que no podría pagar el alquiler ese mes. Fui a ver a mis padres, Ryan y Aaron. Todos me escucharon. Algunos rieron incómodos. Ryan dijo que podía ofrecerme un puesto como auxiliar de almacén en su empresa, pero que tendría que demostrar mi valía. Me ofreció unos $1 por hora. Mis padres dijeron que andaban justos de gastos, a pesar de tener una jubilación segura y sin deudas. Aaron simplemente dijo, qué situación tan difícil, hermano. La única que realmente me ayudó fue Emily. Me dio $200, y era mucho más que dinero. Fue así como me lo dio. Me preguntó si tenía comida y me ofreció el sofá de su pequeña casa. Dijo que podía contar con ella. Sé que apenas sobrevive con 2 niños pequeños. Eso me destrozó por dentro, para bien. Después, empecé a distanciarme de todos. Solo Emily sabía dónde vivía. Me mudé y comencé a cambiar mi vida. Por fuera, todo parecía igual. Por dentro, tenía una nueva perspectiva. Empecé a observar y a planificar. No sé exactamente por qué escribo esto ahora. Quizás porque me estoy preparando para dar el siguiente paso, o porque todavía intento comprender por qué mi propia familia siempre me consideró desechable. Tengo la sensación constante de que, incluso ahora, después de todo lo que sé y tengo, sigo siendo ese ignorado en la mesa familiar. No le he contado a nadie que gané la lotería, pero creo que se acerca el momento de cambiar eso. Empecé a planear mi salida definitiva de ese círculo, no solo de la vida que llevaba, sino de la imagen que mi familia tenía de mí. Empecé a estudiar más sobre inversiones. Compré una casa discreta en un barrio tranquilo a mi nombre, pero usé un intermediario legal para mantener el anonimato. Lo renové todo poco a poco, sin presumir. Me deshice del coche viejo, pero compré otro muy parecido, solo que nuevo y más seguro. Cualquiera que me viera desde fuera pensaría que simplemente había conseguido un trabajo nuevo y estable. Durante ese tiempo, Emily no dejaba de enviarme mensajes, preguntándome si necesitaba algo y ofreciéndome comida cuando le sobraba. Nunca me pidió un centavo ni me preguntó directamente en qué estaba trabajando. Simplemente dijo que confiaba en mí. Eso me marcó de una manera difícil de explicar. Un día, sin previo aviso, Ryan apareció en mi antiguo edificio. El portero me envió un mensaje diciendo que había un hombre de traje que preguntaba dónde estaba. Me pareció extraño, pero lo ignoré. Una semana después, mi madre me llamó. Dijo que Ryan andaba diciendo que yo era irresponsable, que había abandonado a la familia, que me perdía por orgullo. Terminó la llamada diciéndome que lo que le estás haciendo a tu hermano mayor, quien siempre ha sido un ejemplo, no es justo. Tragué saliva con dificultad. Hasta ese momento, seguía considerando la posibilidad de ayudar a mis padres con algo más que lo básico. Después de eso, empecé a reevaluarlo todo. Les preocupaba el bienestar emocional de Ryan, no el mío. Ni por un segundo me preguntaron si comía, dónde dormía, si estaba enferma o en crisis. Continué unos meses más, observando desde la distancia. La empresa de Ryan parecía ir bien,
pero empecé a notar ciertas señales, anuncios constantes de trabajos temporales, el traslado de la oficina a un edificio más económico y menos publicaciones en redes sociales que mostraran viajes de negocios. Investigué. Descubrí que había perdido un importante contrato con una empresa nacional, que sus deudas con proveedores se habían duplicado y que estaba recurriendo a préstamos personales para guardar las apariencias. Guardé silencio. Mientras tanto, contrataba personal discretamente. Fundé mi propia consultora, especializada en pequeñas empresas familiares que buscaban una reestructuración financiera. Todo se hizo con cuidado, con buenos profesionales, sin prisas. En 6 meses, ya teníamos 3 clientes habituales y un buen flujo de caja. Uno de los primeros empleados que contraté fue Eric, un excompañero que siempre me llevaba sin cobrarme ni un centavo. Recuerdo cuando me dijo que no tenía que pagar la gasolina, que solo me pagara con una buena conversación. Un tipo realmente decente. Lo invité a trabajar conmigo como supervisor de logística. Casi lloró al ver el sueldo. ¿Estás seguro de que valgo todo esto?, me preguntó. Y yo solo le respondí, seguro que vales aún más. Le asigné un coche nuevo de empresa y le dije que eligiera el modelo. Me abrazó y se quedó sin palabras durante casi un minuto. Cuando sentí que todo estaba en su lugar, decidí visitar a Emily. Fui a su casa un viernes por la tarde. Estaba en el porche cuidando sus plantas mientras los niños jugaban con un cubo de agua en el jardín. Cuando me vio, sonrió con mucha calma. Me senté, tomé café con ella, jugué con mis sobrinos y luego le pedí hablar con ella en privado. Le conté todo. Le conté de la lotería, del examen, de cómo había sido la única que me había echado una mano sin esperar nada a cambio. Se quedó callada un momento, luego me miró y dijo, no lo hice esperando nada. Lo hice porque te quiero y porque sé lo que se siente que te traten como si fueras basura. Al día siguiente, la llevé a ver 3 casas. Eligió la más sencilla, la que tenía un patio para los niños y una vieja estufa de hierro. La compré al contado y le regalé un coche nuevo. Eligió un modelo usado, solo pidió que tuviera espacio para los niños y empecé a pagar la educación completa de mis sobrinos. También le ofrecí un puesto en mi empresa como gerente de operaciones. Al principio, se negó, pensando que no estaba preparada, pero luego aceptó con una condición, tenías que enseñarme todo bien. Quiero hacerlo bien. Mientras tanto, Ryan se enredaba cada vez más. Me envió un mensaje por primera vez en casi un año. Fue directo. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme? La empresa está en serios problemas y necesito un inversor o tendré que venderla. Le respondí, hablemos. Nos conocimos en una cafetería cerca del centro. Ryan llegó con la misma pose de siempre, traje caro, reloj brillante, sonrisa forzada, pero esta vez algo era diferente. Parecía más pequeño. Cansado. Habló durante media hora sobre la crisis del mercado. Culpó al gobierno. Dijo que lo había hecho todo bien y que solo necesitaba un pequeño empujón para retomar el rumbo. Al terminar, me miró y soltó, aún tienes contactos en el sector financiero. Me parece recordar que hablaste de unos conocidos. ¿Podrías recomendarme a alguien que quiera comprar la empresa o invertir en una parte? Lo miré unos segundos. No le dije nada de lo que ya sabía. Dije que quizá podría comprarlo yo mismo. Se rió en mi cara y me dijo, cómpralo tú, hermano. No sé si tienes dinero para eso. Nunca tuviste dinero. Pero si conoces a alguien que quiera invertir, solo recurrí a ti porque dijiste que conocías a algunos inversores en la empresa donde trabajabas. Luego abrí mi cuenta bancaria en el móvil y se la enseñé. La sonrisa se le esfumó al instante. Le conté todo y me pidió dinero prestado. Le dije que no, pero que me interesaba comprar la empresa. Como necesitaba vender rápido o lo perdería todo, accedió a intentar vendérmelo. Me propuso un precio absurdo. Le respondí que no sería así, que se haría una tasación y que solo pagaría el valor real de la empresa en ese momento. Pareció sorprendido, pero enseguida se puso en modo vendedor. Me mostró hojas de cálculo, habló del potencial e intentó inflar lo que claramente se sincronizaba. Le pedí que me enviara toda la información por correo electrónico y le dije que le respondería en unos días. Llevé el material a mis abogados y al equipo de análisis. El diagnóstico fue claro. La empresa no duraría más de 2 meses, pero tenía estructura, un nombre en el mercado y podía recuperarse con cambios importantes. Cerramos la compra por un precio simbólico. Podría haber dejado que la empresa quebrara y haber comprado lo que quedaba por muy poco, pero me aseguré de dejar claro en el contrato que la empresa sería 100% mía. Warren, si quería quedarse, tendría que someterse a la nueva gerencia y aceptar el puesto que le asignara. Aceptó, no porque quisiera, sino porque no le quedaba otra opción. La semana siguiente, convoqué una reunión con todos los empleados restantes. Celebramos una asamblea general. Presenté a Emily como la nueva gerente administrativa.
Dije que reportaría directamente a mí y anuncié un plan de reestructuración con la eliminación de puestos redundantes, incluyendo el antiguo puesto de Ryan, que era básicamente un puesto vacío con un salario exorbitante. Fue degradado a analista comercial con objetivos y supervisión. Permaneció en silencio durante la reunión. Ni siquiera me miró, pero el mensaje fue claro. Desde entonces, llega al trabajo todos los días a las 8 de la mañana, ficha y asiste a las reuniones. Habla poco y evita cualquier conversación que no sea estrictamente profesional. La chispa en sus ojos ha desaparecido. La arrogancia también. Algunos compañeros han comentado que ha cambiado. No respondo, no explico, solo observo. Mis padres me llamaron unos días después, indignados. Dijeron que estaba humillando a mi propio hermano, que necesitaba apoyo, no castigo. Les pregunté si alguno recordaba la última vez que me preguntaron cómo estaba. Silencio. Entonces mi madre murmuró algo como, siempre ha sido muy sensible. Desde entonces, solo me mantengo al día con sus pagos del seguro médico. Nada más. No rompo el vínculo, pero tampoco profundizo la conexión. Se dieron cuenta de que el lazo que me ataba a esa vieja dinámica se había cortado. Aaron intentó acercarse de nuevo en cuanto se enteró de la compra de la empresa. Me envió un mensaje diciendo que estaba orgulloso y que siempre había creído en mí. Se ofreció a ayudarme con lo que necesitara. Rechacé la oferta cortésmente, sin dejar lugar a dudas. Eric, el compañero que me llevaba, sigue siendo el supervisor. Se adaptó bien y se convirtió en uno de los miembros más respetados del equipo. Nunca exigió nada, nunca adulaba, simplemente trabaja con dedicación y trata a todos con respeto. Le di una generosa bonificación después del primer semestre. Vino a agradecerme y me dijo, estás cambiando vidas, hombre. Y le respondí, estoy intentando cambiar la mía. El resto es una consecuencia. A veces, cuando pienso en todo esto, siento un nudo en el pecho. No es felicidad ni rabia. Es una sensación extraña, entre alivio y vacío, como si hubiera esperado tanto tiempo un reconocimiento que al final no significó nada. Y cuando me llegó el turno de tener el poder, me di cuenta de que lo que realmente quería no era venganza, sino respeto. Y eso, o llega de verdad o no vale nada. En el cumpleaños de Emily, llevé a mis sobrinos a un parque acuático. Fue la primera vez que vi a esos niños reír sin preocupaciones, comer lo que querían, sin oír nada, sin saberlo, todo el tiempo. Me abrazó al final del día y me dijo que había algo más que cualquier regalo. Les diste una infancia que yo nunca podría darles. Eso me impactó profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo bien, no por venganza, sino por alguien que siempre creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Actualización 1. La noticia de que había comprado la empresa se difundió más rápido de lo esperado. No fue por haber dicho nada. Alguien del antiguo equipo publicó una foto de la nueva credencial con mi nombre como director ejecutivo y etiquetó la ubicación. En cuestión de días, empecé a recibir mensajes de primos lejanos, antiguos compañeros de clase e incluso de gente que antes me ignoraba en las barbacoas familiares. Todos felices por mí, todos recordando lo trabajadora que era. Mi madre me envió un mensaje preguntándome si podía mencionar en su grupo de la iglesia que su hijo ahora era dueño de la empresa. Dijo que eso elevaría el nombre de la familia. Le respondí, haz lo que creas mejor, pero por dentro, me revolvió el estómago. Ryan permaneció en silencio, pero empezó a cambiar su tono en el trabajo. Se volvió más servicial, más presente. Incluso intentó elogiar una presentación de Emily durante una reunión. Fue un cumplido forzado, un tanto mecánico, pero ahí estaba. No respondí. Emily tampoco. Ella simplemente continuó hablando con la misma firmeza de siempre. Algunos empleados empezaron a notar el ambiente y vinieron a preguntarme qué estaba pasando. Solo dije, reestructuración. Eso es todo. La tensión se disparó cuando Ryan descubrió que perdería el coche de la empresa. Era un coche de alquiler a nombre de la antigua dirección y estaba en la lista de despidos. Le envié un correo electrónico formal informándole que tenía un mes para devolverlo. Vino a mi oficina con el papel en la mano, diciendo, esto es personal, ¿no? Lo miré fijamente y le dije con calma, no, esto es de la gerencia. Se sonrojó, negó con la cabeza y salió furioso, dando un portazo, pero devolvió el coche dentro del plazo. 2 días después, mi madre me llamó llorando. Dijo que estaba destruyendo a su hijo, que estaba deprimido, que todo esto era por orgullo mío. Lo escuché todo en silencio. Al final, le dije, mamá, ¿sabías que Ryan nunca me ofreció ayuda cuando estaba desempleada? Que se reía de mí delante de los demás, que me decía que hay gente que nace para ser mediocre. Ella se quedó callada y luego susurró, no debería haber dicho eso. Pero lo dijo. Y nunca me defendiste. Colgó sin decir nada más. La semana siguiente, Aaron apareció en la empresa sin avisar.
Intentó abrazarme. Dijo que estaba allí para contribuir. Mencionó que había hecho un curso técnico y que estaba listo para empezar de cero. Le pedí que dejara su currículum en recepción y siguiera los trámites habituales. No le gustó. Dijo que la familia debería tener prioridad. Respondí que la prioridad aquí es para quien me respetó cuando no tenía nada. Emily lo oyó todo desde la habitación de al lado. Cuando él se fue, ella entró, me miró y me dijo, hiciste lo correcto. Nunca entendieron que el respeto no empieza con el dinero. Y eso fue precisamente. En los días siguientes, empezaron a circular rumores dentro de la empresa de que solo había logrado comprar el negocio porque alguien me habría ayudado desde fuera, o que solo era la fachada de un verdadero inversor. Alguien incluso dijo que tal vez estaba involucrado en juegos de azar. Cuando eso llegó a mi edad, fui directo al grano. Reuní a todos los líderes para una reunión de alineación. Mostré los documentos, los contratos, los valores, no para justificarme, sino para dejar claro que todo era mérito mío y decisión mía, que no había ningún fantasma detrás, solo alguien que pasó años siendo subestimado y decidió usar lo aprendido. Ryan estaba en la sala, no dijo ni una palabra, solo miraba al suelo. Después de esa reunión, el ambiente cambió. Algunos empezaron a mirarme con más respeto, otros con miedo. Yo no quería ninguna de las dos cosas, solo quería profesionalismo. Una tarde, me encontré con Ryan en el pasillo. Pareció dudar, pero luego se detuvo y dijo, tuviste suerte, pero supiste aprovecharla. Eso sí que te lo concedo. Lo miré unos segundos. Podría haberle echado todo en cara. Años de humillación, desprecio, arrogancia. Pero solo dije que la suerte fue no tener que depender de ti. Él asintió, algo avergonzado, y siguió caminando. Ese sábado volví a visitar a Emily. Llevé juguetes para los niños y un juego de herramientas para mi nuevo esposo, a quien aún no conocía bien, pero que había demostrado ser un hombre decente y trabajador. Me saludó con una expresión algo desconfiada, pero al ver a los niños correr a abrazarme, pareció relajarse. Emily me llevó aparte y me dijo que creía que eras uno de esos millonarios arrogantes que olvidan de dónde vienen. Le respondí que no lo había olvidado. Acabo de aprender a no volver a donde nunca me querían. Ella se rió y me dijo que podía ir cuando quisiera. Me quedé hasta el anochecer, cenando con ellos en el patio, mientras los niños chapoteaban en una pequeña piscina inflable. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de algo real, sencillo, sin máscaras. El domingo, recibí una llamada inesperada. Mi padre. Rara vez llamaba, siempre estaba más callado, más distante. Preguntó si podía pasar por la empresa a charlar. Le pregunté de qué. Dudó un momento y respondió sobre la familia. Acepté, pero con la condición de que fuera fuera del horario laboral y que la conversación fuera directa. Sin discursos. Apareció el lunes. Entró con la misma actitud dura de siempre, pero parecía nervioso. Se sentó frente a mí y guardó silencio durante casi un minuto. Entonces dijo, nos equivocamos mucho contigo, y apenas ahora me doy cuenta. Guardé silencio. Él continuó, siempre pensé que eras débil, demasiado sensible, pero fuiste la única que no se cayó, la única que no se quebró. Y ahora eres tú quien anima a todos. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me contuve. Respondí, no voy a animar a nadie, papá. Solo estoy devolviendo lo que recibí. Quien me apoyó recibió algo a cambio. Quien me dio la espalda cosechó lo que mostró. Él asintió. Luego me preguntó si podía ayudarle con la hipoteca de la casa porque estaban pasando apuros. Le dije que no, pero que el seguro médico seguiría pagándose y que yo cubriría cualquier emergencia médica, siempre que fuera real. No insistió. Se levantó, dijo, gracias por lo que ya estás haciendo, y se fue. La semana siguiente, Ryan pidió hablar conmigo. Fue algo inesperado. Dijo que quería hablar con franqueza. Nos reunimos en una sala de conferencias vacía al final del día. Empezó diciendo que llevaba meses sin dormir bien, que vivía con la sensación de estar endeudado, no solo económicamente, sino también en su actitud. Dijo que se sentía un fracaso por haber perdido la empresa que nuestro padre siempre había usado como ejemplo del hijo que la logró, y que ahora trabajaba para mí, el hermano al que se había pasado la vida menospreciando. Lo escuché. Parecía sincero, pero no podía dejar de recordar cada vez que se reía de mí, me ignoraba en público, me llamaba pesada. Al terminar, dijo, no espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que lo sé. Sé lo que te hice. Le respondí que no estaba allí para castigar a nadie, pero que tampoco iba a hacer como si nada hubiera pasado, que lo que él sentía ahora era lo que yo había vivido toda mi vida, y que si quería quedarse allí, tendría que seguir las mismas reglas que los demás. Ni un paso más, ni un privilegio, solo trabajar. Asintió. Dijo que ya lo había entendido. Desde entonces, ha sido más reservado,
pero también más eficiente. Cumple con los plazos. No llega tarde, no se queja. A veces todavía lo veo desviar la mirada al pasar cerca de mí. Quizás vergüenza, quizás miedo a cometer otro error. Aaron, por otro lado, insistió de nuevo. Se presentó en una barbacoa de la empresa, sin invitación, intentando hablar con todos, haciendo bromas forzadas, diciendo que siempre creyó en mi potencial. Lo observé desde la distancia, intentando encajar. Algunos colegas fueron amables, pero se notaba que nadie le creía. Al final, se me acercó con una sonrisa desmesurada y me soltó: hermano, deberíamos acercarnos. Nos estamos haciendo viejos, ¿verdad? Le respondí con calma: tuviste toda la vida para acercarte. Ya es demasiado tarde para forzar las cosas. Se quedó sin palabras. Intentó reírse, pero se fue temprano. Desde entonces, ha vuelto a desaparecer. Lo de siempre. Mi madre me envió un correo largo diciéndome que me extrañaba y que quería reunir a la familia para Navidad. Dijo que era importante no dejarse vencer por el resentimiento, pero nunca mencionó lo que ella misma dijo o ignoró durante todos esos años. No hubo disculpa, solo una invitación disfrazada de reconciliación. No respondí y no fui. En cambio, pasé la Navidad con Emily y su familia. Les llevé juguetes a los niños. Cociné con su esposo. Pasamos la noche en la sala viendo películas con palomitas. Fue sencillo, pero fue la primera vez en años que terminé la noche sin sentir ese vacío que siempre viene después de un evento familiar. Actualización 2. El cambio más concreto ocurrió hace unos 2 meses. Ryan fue citado a una reunión con un cliente importante. Le dejé dirigir la presentación. Quería ver cuánto había aprendido. Durante la conversación, se mantuvo profesional, pero en cierto momento, intentó inflar las cifras y hacer promesas que no concordábamos con el equipo. El cliente se dio cuenta y me llamó la atención después, preguntándome si era confiable continuar el proyecto con alguien que distorsionaba las métricas. Eso me dolió profundamente. No estaba dispuesto a arriesgar la reputación de la empresa, y mucho menos la de Emily, quien dirigía toda la parte operativa, por el ego de mi hermano. Ese mismo día, convoqué una reunión con él, Emily y Recursos Humanos. Fui directo. Le expliqué lo sucedido, sus consecuencias y lo que esperaba de alguien en su posición. Intentó justificarlo diciendo que intentaba impresionar. Lo interrumpí y le dije que eso era inaceptable. A partir de esa semana, Ryan fue degradado. Ya no tenía responsabilidades ni negociaciones externas y solo se encargó de los informes internos. El nuevo puesto trajo consigo una reducción salarial, un sueldo decente, pero muy inferior al que ganaba antes. Firmó los papeles con seriedad. No discutió, solo me pidió que no les dijera nada a nuestros padres. Le pedí que saliera de la habitación. Entonces miré a Emily y le pregunté: ¿crees que me pasé? Ella respondió: no, fuiste justa, y la justicia es algo que nunca te dan. Pero aún así, lo que más me conmovió fue algo más. La semana siguiente, uno de los nuevos becarios, un chico humilde de poco más de 20 años, siempre callado, me paró en el pasillo y me preguntó si podía hablar conmigo. Pensé que iba a renunciar o a quejarse de algo, pero solo dijo: quería darte las gracias. Nunca pensé que trabajaría en un lugar donde personas como yo tuvieran voz, donde una mujer negra como la gerente tuviera poder real. Emily es una inspiración para mi mamá, y tú también le estás dando espacio. Me quedé sin palabras. Se despidió y se fue. Entré a mi oficina, cerré la puerta y lloré. No era rabia ni alivio. Era una liberación de años de invisibilidad. Fue darme cuenta de que finalmente había logrado crear algo que nunca me habían dado. Un entorno donde nadie tenía que arrodillarse para ser visto. Después de eso, comencé a ajustar algunos aspectos de la empresa. Mejoré el plan de salud de los empleados. Creé un fondo de emergencia para colaboradores en situaciones difíciles y le di a Emily plena autonomía para liderar proyectos sociales locales con parte de las ganancias trimestrales. Ryan permaneció en silencio. Lo observaba todo con esa mirada que ya conocía, entre la amargura y el arrepentimiento. Sabía que el juego había cambiado y que ahora era solo una pieza más en un tablero que alguna vez creyó controlar por completo. Con el tiempo, la presencia de Ryan en la empresa se volvió casi invisible. Cumplía con lo que debía, no se metía donde no le correspondía y rara vez intercambiaba más de 3 frases conmigo. Sabía que se sentía humillado, pero a diferencia de lo que me hizo toda la vida, nunca respondí con burla. Mantuve una distancia fría, pero justa. Fue por esa época que mi madre apareció en la recepción sin avisar. Emily me envió un mensaje: tu madre está aquí. Dice que necesita hablar contigo. Insistió. Fui allí. Estaba sentada con esa cara de alguien que quiere aparentar fragilidad para conseguir algo. Se levantó rápidamente al verme. ¿Podemos hablar un minuto? Solos los dos.
La llevé a una pequeña sala de reuniones. Empezó con el mismo discurso de siempre: familia, unidad, perdón, lo importante que era para todos. Esperé la parte real, y por supuesto, llegó. Ella y mi padre tenían dificultades para mantener la casa, facturas acumuladas, una hipoteca atrasada y un riesgo real de perder la propiedad. Le hablé con calma, diciéndole que ya estaba pagando su seguro médico y que seguiría cubriendo emergencias médicas, pero que no iba a pagar las decisiones que ellos mismos habían tomado. Lloró. Dijo que era duro ver a un hijo rechazar ayuda, y le respondí que lo duro fue ser tratado como invisible durante 30 años. Aprendí a vivir sin tu cariño. Ahora aprenderás a vivir sin mi dinero. Se quedó allí, en shock. Intentó discutir, pero me levanté y abrí la puerta. La conversación termina aquí. Se fue sin mirar atrás. En los días siguientes, empezaron a circular comentarios entre algunos parientes lejanos. Dijeron que se me había subido a la cabeza que el dinero no cambia el carácter, solo revelaba mi malagradecimiento por estar haciendo de jefe. Me lo contó una prima en un almuerzo compartido. Me reí. Le pregunté qué sabía de mi historia. Ella tartamudeó. Dijo que no era nada personal. Le respondí: entonces cállate la boca sobre mi vida. Anole se enteró después y me envió un mensaje: no tienes que demostrarle nada a nadie. Simplemente vive tu vida. El arresto es ruido. He estado pensando mucho en eso. Quizás lo más difícil de todo esto no sea el dinero ni los cambios. Es darte cuenta de que te pasas la vida queriendo que tu propia familia te vea, y cuando finalmente lo consigues, ya es demasiado tarde para que esa conexión sea sincera. Porque entonces lo que ven no eres tú, sino la cuenta bancaria, lo que puedes dar. No quería ser el jefe de mi hermano, solo quería que me trataran como a un igual, como a alguien valioso. Pero quizás eso nunca estuvo a mi alcance. Quizás pasé demasiado tiempo intentando ganarme un amor que nunca existió. Una semana después, recibí en casa un sobre sin remitente. Dentro había una carta manuscrita de mi padre, de 3 páginas. Empezó hablando de mi infancia, recordando cosas que, sinceramente, no pensé que él notara. Mi primer triunfo en la feria de ciencias. El día que me rompí el brazo en la escuela y lloré sola porque llegó tarde al hospital. Entonces dijo que estaba orgulloso de mí, pero que lo habían criado para creer que un hombre que demuestra sentimientos cría hijos débiles, y que esto se convirtió en una regla dentro de él, incluso cuando le dolía. Y entonces llegó lo esperado, la petición. Dijo que le daba vergüenza pedir, pero que si podía ayudar con la hipoteca, él y mi madre podrían envejecer con dignidad. Doblé la carta, la guardé y no respondí. No por venganza, sino porque en ese momento comprendí que cualquier ayuda por mi parte siempre iría acompañada de la expectativa de una redención automática. No querían construir algo nuevo, solo recuperar el control que habían perdido, y eso no iba a suceder. Ese mismo mes, Anole recibió una oferta para un puesto ejecutivo en una empresa de la competencia. Mejor salario, más beneficios. Cuando vino a decírmelo, pensé que iba a decir que aceptaría, pero me dijo que la había rechazado. No cambio mi dignidad por dinero. Aquí tengo voz, tengo un propósito y trabajo con alguien que realmente confía en mí. Eso no tiene precio. Casi lloré en ese mismo instante. Me quedé callado, asentí y le di un aumento al mes siguiente con bono incluido. Era lo mínimo que podía hacer. En el aniversario de la empresa, organizamos un evento sencillo, solo para el equipo. Comida de verdad, sin tonterías corporativas. En el momento del brindis, Anole fue quien habló. Habló del comienzo, de cómo la empresa fue construida por alguien en quien nadie creía, ni siquiera su propia familia, y de cómo ahora era un espacio donde nadie tenía que rogar para ser escuchado. La gente aplaudió. Algunos incluso se emocionaron. Me quedé allí con el vaso en la mano, con el corazón latiéndome con fuerza. Miré a mi alrededor y vi rostros que antes apenas me saludaban, pero que ahora consideraban esto una victoria personal. Vi respeto, no miedo, ni halagos, el tipo de respeto que no viene con un apellido ni con la fama heredada. Esa noche, me fui más tarde. Me quedé sentado en mi coche, en el estacionamiento, mirando el edificio. Pensé en todo lo que había pasado desde el primer día que pedí ayuda y solo recibí excusas y desprecio. Y también pensé en todo lo que aún quería construir, no para demostrar nada, sino para dar espacio a quienes también son ignorados. Actualización 3. Hoy, casi 2 años después de que todo empezó, sigo teniendo el mismo número de celular. Sigo conduciendo un auto normal. Sigo usando ropa sencilla, pero por dentro he cambiado por completo. Ya no soy el tipo que necesitaba la aprobación de los demás para sentirse valioso. Sé lo que he construido y sé con quién puedo contar. Ryan sigue en la empresa, ahora como analista de procesos. Hace su trabajo con competencia, sin errores, pero el brillo, ese error de superioridad, ha desaparecido.
A veces me mira como alguien que todavía intenta comprender cómo se inclinó la balanza. La diferencia es que ahora me habla con respeto, no porque se lo exija, sino porque, por primera vez, ve a alguien a quien nunca supo mirar bien. Mis padres siguen viviendo en la misma casa. Pagan el mínimo de la hipoteca y viven con lo justo. No me meto. Su seguro médico está garantizado, y punto. El contacto es poco frecuente. A veces un mensaje en mi cumpleaños, otro a fin de año. Respondo con educación, pero no va más allá. Perdieron el derecho a participar en mi vida en el momento en que decidieron que no merecía atención cuando más la necesitaba. Aarón ha desaparecido por completo. Oí que intentó abrir una tienda de suplementos y quebró en menos de 6 meses. No ha vuelto a aparecer ni ha intentado acercarse. Y no se le echa de menos. Amole sigue siendo el alma de la empresa. Ha crecido. Se graduó de una universidad en línea por la noche, totalmente pagada por mí, y hoy es respetada por todo el equipo. Sus hijos me llaman tío con orgullo. A veces me envían dibujos diciendo que soy el héroe del trabajo de su mamá. Los guardo todos en un cajón. A veces pienso en qué habría pasado si nadie me hubiera ayudado en aquel entonces. Quizás me habría ido para siempre. Pero una persona me vio cuando nadie más lo hizo, y fue por ella, y por gente como ella, que decidí seguir adelante. Hoy no tengo una familia perfecta, pero tengo paz, y eso vale más que cualquier premio.